¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos, como siempre, a esta mesa de análisis y debate con los temas de la agenda nacional más importantes. Yo soy Maximiliano Espejel y los invito para que nos acompañen a hablar de un tema que ha generado muchísima polémica. Vamos a abrir el debate con esta pregunta. ¿Cómo va el camino rumbo a la regulación de la cannabis en México? Es una pregunta que se han hecho seguramente muchos y además, ¿cuáles son las implicaciones que tendría la legalidad de este producto en nuestro país? El caso de la pequeña Grace Elizalde abrió, por supuesto, el debate en torno al uso de la marihuana medicinal en México. El 20 de octubre del 2015, la niña de entonces 8 años de edad se convirtió en la primera persona en nuestro país en consumir de manera legal aceite de cannabidol. Esta es Grace, 4 años después de que empezó su tratamiento. Vamos a ver. Ya se queja. A través del llanto ya puede expresar un poco más cuando algo no le gusta, cuando algo le desagrada, se ríe más, reacciona más a los estímulos. A nivel cognitivo también ha mejorado muchísimo, el apetito se le incrementó, ha comido muy bien, ya logra dormir toda la noche, con sus hermanas también ya interactúa más, con nosotros también, responde a su nombre. Y bueno, ese mismo año, en 2015, se rompió otro candado también. En noviembre, la Suprema Corte otorgó un amparo a miembros del colectivo Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, que determinó que la prohibición de uso personal de la marihuana es inconstitucional. A partir de entonces, la Corte falló en el mismo sentido en 4 casos más, con lo que obligó así al Congreso a modificar artículos de la Ley General de Salud para regular la producción, el comercio y el consumo del cannabis. Así, como lo vamos a mostrar, es que explican los expertos este proceso. Y bueno, actualmente la legislación en la materia está parada, está completamente detenida. El mandatario de la Corte debía cumplirse antes de que acabara el mes de octubre, pero ante la falta de acuerdos se tuvo que pedir una prórroga que vence el próximo 20 de abril, el 20 de abril del próximo año, por supuesto. En el actual gobierno, varios secretarios del gabinete se han pronunciado a favor de la regulación de la marihuana, como la secretaria Olga Sánchez Cordero, a quien hace poco le recordaron que presentó una iniciativa en la materia durante su paso por el Senado. Vamos a ver. Le traigo un regalo como recordatorio de aquella propuesta que usted hizo al principio, porque ese va a ser el camino que nos ayude a construir la paz. Regulemos el consumo de las drogas. Bien, es un tema polémico, es un tema que genera muchas divisiones todavía en la actualidad de nuestro país, pero vamos a analizarlo, vamos a desmenuzarlo, vamos a debatir este tema, por eso tenemos invitados especiales. Voy a empezar presentando a Guillermo Nieto, él es presidente de la Asociación Nacional de la Industria de la Cannabis, a quien agradezco también la presencia aquí. Muchísimas gracias. Max, muchas gracias por invitarnos. Al contrario, muchas gracias y bienvenido. También está con nosotros Leonardo García, él es presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Muchísimas gracias. Gracias, Max, por la invitación. Al contrario, bienvenido. Está aquí en el estudio también Mariana Sevilla, ella es responsable de Incidencia Reverdecer Colectivo, también a quien agradezco mucho su presencia. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Y finalmente también saludo al doctor Raúl Porras, presidente de Canapeutas AC. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Max, por la invitación. Al contrario, muchas gracias. A ver, vamos a empezar con este tema. ¿En qué estado está en materia legislativa la legalización de la marihuana? Sí es importante hacer esta diferencia entre la parte de recreación, el consumo recreativo, y la parte también de consumo con usos solamente médicos. Creo que la parte más fácil de poderla diferenciar, vamos a llamarle la parte lúdica marihuana y vamos a llamarle la parte medicina cáñamo, que es como legalmente se define. Cáñamo, no cannabis, cáñamo. No, cáñamo. No estoy de acuerdo. Bueno, seguimos y ahora empezamos el debate. Adelante. Sí, yo lo comparto así porque es la manera en la que legalmente se distingue una planta de la otra. Aunque se siembran de la misma manera para obtener cannabinoides, cuando tú siembras para fibras, pues es una planta totalmente diferente. Lo único que junta las dos plantas son sus niveles tan bajos de THC. Correcto. Mariana. Sí, bueno, en sí la cannabis, que es como se le entiende cuando se habla tanto de marihuana como de cáñamo, pues tiene muchísimas propiedades terapéuticas. Y si acaso yo más bien creo que cuando se habla en términos de
para uso lúdico, se habla de marihuana, pero también la marihuana puede tener efectos terapéuticos y puede ser medicinal. Entonces, ahí sería donde yo haría la distinción. Y pues más bien ahorita lo que la Suprema Corte ha indicado es que la cannabis se tiene que regular, incluso la marihuana, no únicamente para usos médicos e incluso para usos médicos ya se tiene una ley desde el 2017. Si quieren luego podemos ahondar un poquito más en ese tema. Hagámoslo de una vez, sobre todo para empezar con este debate sobre lo que representaría también la legalización de alguna manera en las dos etapas, en las dos partes, tanto en la médica como en la recreativa. Bueno, por una parte es indispensable que se publique la reglamentación de la ley de marihuana medicinal, pero ahorita sobre todo vamos encima de lo que dictó la Suprema Corte de Justicia, en donde digamos como que el legislativo tiene que presentar una ley, o más bien tiene que tener aprobada una ley que contemple la modificación a los artículos que la Suprema Corte ha dicho que son inconstitucionales. Para ello tienen hasta el 30 de abril del próximo año, entonces pues un poco ahora es seguir empujando para que esta iniciativa pase y garantice los derechos de las personas usuarias, pero que el modelo regulatorio también ayude a subsanar todos los daños que ha tenido la prohibición. Correcto. Leonardo, como presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, ¿estás de acuerdo con esta posible regulación de la marihuana, de la cannabis, en los dos aspectos, tanto en el medicinal como en el recreativo? Nos parece que hay una intención muy clara de meterlo todo en el mismo paquete para darle celeridad a la votación. Obviamente nosotros estamos a favor de cualquier sustancia que ayude a mejorar la condición de vida de cualquier persona, dicho de otra manera, en la aplicación medicinal. Tenemos serias diferencias de fondo por evidencias de la realidad, por datos estadísticos en otras entidades del mundo, en otros países, y por las condiciones que tiene el país no vemos viable una legalización de la marihuana, aunque la Suprema Corte lo dicte, porque tiene la mala costumbre. ¿No la ven viable o no la ven prudente? Porque viable puede decir que la viabilidad sí existe y pronto podamos conocer esta legalización. Nosotros no la vemos viable. A lo mejor podrían pasar por la voluntad de la mayoría de los mexicanos, porque el sondeo marca que esa votación la pierden, y esta viabilidad sí trae consecuencias verdaderamente delicadas para los menores de edad, sobre todo. Ahí es donde no estamos de acuerdo. Hay elementos que nos preocupan demasiado, no solamente con las cifras propias de la CONADIC, de la Secretaría de Salud, sino de otras entidades que nos dicen, oye, vamos a duplicar el número de menores con esta tendencia de consumo de marihuana. Al rato van a decir, bueno, ya que abrimos marihuana, abramos la siguiente y la siguiente, entonces nos vamos a meter en un escenario que hoy no nos gustaría ver como Unión Nacional de Padres de Familia. A ver, hablando, y antes de ir con usted, doctor, hablando de la viabilidad, más allá de lo que se vote o no en el Senado, ¿cuál es la actualidad? ¿En qué etapa se encuentra en nuestro país la regulación? Realmente, concretamente, ¿en qué etapa está? ¿Ya hay una postura? ¿Ya hay un documento? ¿Cómo es que se encuentra este proceso actualmente? Como aquí se ha dicho, hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia, le ha dado últimamente en varios temas por suplir al Poder Legislativo legislando, y lo ha querido hacer en estados y a nivel federal. Efectivamente, hay esa resolución de la Suprema Corte con estas 5 amparos. Hay esta iniciativa de parte de la hoy secretaria de Gobernación, pero la voluntad política no es la que hay, y la visión que tenemos como padre de familia nos orilla a decir, oigan, ayudemos a la salud integral de los menores. Es cierto que un adulto, si quiere consumir, de todos modos lo va a hacer y lo va a conseguir, pero son condiciones diferentes. Para ponerle nombre de que es legalizable o que ya es legal, vamos a provocar que los menores lo vean como si fuera un consumo normal. Pasa hoy con el cigarro, pasa hoy con el alcohol, que aunque está prohibido para menores de 18 años, no han logrado detener las consecuencias, y el nivel de consumo de alcohol y tabaco ha llegado, según la ENCODAT del 2018, a menores de 10 años de edad, es decir, quinto de primaria. Lo mismo va a pasar con la legalización de la marihuana. Se va a dar la sensación de que es algo bueno. Correcto, doctor Porras, su punto de vista al respecto y además en su experiencia sobre estos factores médicos. Bueno, voy a hablar un poco sobre la cuestión también un poco recreativa, para abordar los dos puntos. El primero, la regulación, que no haya regulación o que sea ilegal, no quiere decir que las personas van a dejar de consumirlo.
lo van a consumir, sea legal o sea ilegal. Entonces aquí lo más viable es que se regule el uso tanto adulto, y por el lado medicinal yo no coincido en que solamente lo medicinal es el cáñamo, solo CBD. Incluso, como bien comentabas, empezó el tema con la niña Grace, con un suplemento alimenticio con cannabidiol, donde pues esas concentraciones les eran útiles para poder tratar la patología de Graciela. Sin embargo, también se aprobó el uso del THC, y eso es lo que contiene principalmente la marihuana. Si se aprobó fue porque se han demostrado casos donde el THC también sirve terapéuticamente hablando, y también tiene beneficios en medicina, siempre y cuando se identifique bien la patología, se identifique cómo se va a utilizar, si hay interacción medicamentosa y en qué personas se va a utilizar. Porque incluso hay estudios donde utilizan no solamente el CBD aislado, cáñamo, también utilizan compuestos de marihuana en pacientes que tienen epilepsias de difícil control, ya que el CBD aislado no es suficiente y tienen un beneficio. Te estoy hablando de pacientes que convulsionan de 20, 40 hasta 200 veces al día, donde hacen una tolerancia, una resistencia a los fármacos, y donde ya ningún fármaco les es útil. Y le aplican incluso pequeñas cantidades de THC. ¿Qué le conviene más al paciente? Convulsionar 200 veces, donde el daño neurológico es evidente, a que te reduzca las crisis. Sabemos que el consumo en menores de edad no es lo más conveniente, porque todavía el sistema nervioso, el sistema endocannabinoide se sigue desarrollando. Pero en estos pacientes donde objetivamente puede ser útil la planta, comúnmente dicho incluso marihuana, porque contiene THC en más de ciertas cantidades, dependiendo las regulaciones de cada país, puede ser útil. Entonces yo creo que más allá, la regulación no es que abra la puerta y decir esto es bueno. Yo creo que como el alcohol o el tabaco, si se regula también se puede dar un tipo de solución a ciertos problemas, como identificar consumidores que tengan ya usos conflictivos. Entonces son ramas diferentes. Yo en lo que me dedico, soy médico, he visto beneficios en muchos pacientes, no solamente con el CBD, también aplicaciones de THC, y desafortunadamente la regulación no beneficia a la mayoría de la población, porque estos pacientes tienen que recurrir a importaciones donde son muy costosas y no todos tienen el acceso. Entonces yo creo que sí tenemos que romper un poco el tabú con lo bueno, lo malo, porque también existe lo malo, y aterrizar cómo puede ser debidamente utilizado para cuestiones principalmente medicinales. El uso lúdico, como bien comenta Leonardo, pues depende de cada quien, por eso se aprobó el autoconsumo. Bueno, el autoconsumo siempre ha sido permitido, pero se reconoce el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, yo creo que también es parte de cada quien, lo mismo que la medicina, cada quien puede tratarse de manera como cada quien quiere, porque es su cuerpo, también puede desarrollarse. No te pueden prohibir ponerte un aretito, no te pueden prohibir dejar de tomar Coca-Cola, que eso sí debería de estar prohibido, ¿no? Entonces, yo creo que sí se tiene que regular tanto el cáñamo como el cannabis para usos medicinales. Ya lo recreativo también debería estar regulado, pero es otro tema. A ver, hablando un poco, sobre todo en temas técnicos, ahorita lo explicaremos a la audiencia, hablando de los disruptores endocrinos, son estos elementos microscópicos prácticamente de tamaño, son nanoelementos, son imperceptibles para la vida. En la cannabis, en la marihuana, podemos encontrar disruptores endocrinos que afecten de alguna manera o directamente la salud, que alteren de alguna manera también el organismo. Sí, ¿Se han hecho estudios sobre esto? Sí, los disruptores vienen en todos lados. Completamente en todos lados, pero tomando en cuenta que es un proceso medicinal, ¿están libres de los disruptores o de qué manera afectan? Para esto sirve que toda la trazabilidad desde la germinación hasta la preparación y producto final, para identificar todos estos disruptores, ¿no? Evidentemente se pueden ir controlando, no en su totalidad, pero si se tiene una buena manufactura, buenas prácticas en la producción de los productos, se pueden disminuir estos disruptores. Yo le pregunto porque en la Coca-Cola, en el alcohol, en los cigarros, los disruptores se potencializan más que en otros elementos, que sí, están presentes prácticamente en todos lados, pero de esta manera no afectarían de alguna manera cuando se convierte en un consumo lúdico o medicinal. Sobre todo si es lúdico hay más disruptores, ¿no? Cuando son productos medicinales, la idea es que disminuyan esta tasa de disruptores. ¿Y cómo se controla esa parte? O sea, ¿cómo se separan estos ingredientes? Pues no es que no es que se separen, es que los contiene al momento de, por ejemplo, ciertos fertilizantes, ciertos tipos de alimentaciones, es cuando adquieren estos disruptores.
Entonces, ¿cómo se evitan? Y no es que se eviten al 100%, teniendo buenas prácticas de manufactura, buenos procesos de producción y preparación de productos finales. Correcto. Guillermo, ¿qué opinas? Primero, el cáñamo es más que CBD. O sea, por eso yo insistía en que la palabra cáñamo es lo que corresponde legalmente hasta ciertos grados de THC. El cáñamo contiene CBD, contiene CBG, contiene lo que tú le quieras sembrar. O sea, por eso yo hablaba de la parte agrícola. Cuando tú vas a sembrar para recreativo, tú buscas una semilla que traiga altos grados de THC y bajos grados de CBD y de los demás cannabinoides. Eso hoy en día en Estados Unidos se conoce como marihuana y es regulado por la DEA. Cuando tú vas a sembrar para CBD, para CBG, para los demás cannabinoides, es la misma, tú pides una semilla que traiga altos grados de los demás cannabinoides que tú estás buscando. Y va a ser idéntica a la planta de la marihuana, pero la flor va a estar llena de otros cannabinoides que no son el THC. ¿Y por qué es importante esto? Porque al final del día todo viene en la genética. Y lo único que las identifica a las En la genética de la planta. En la genética de la semilla. Ah, ok, correcto. Y lo único que te las iguala a las dos es el grado de THC. Y esos grados de THC es lo que te convierte que el cáñamo pueda ser full spectrum, porque tiene también parte del THC, que la medicina funciona si viene todos los cannabinoides. Ahorita la moda del CBD es como una parte, es una moda para empezar a atraer a la gente hacia los cannabinoides. Pero al final del día, toda la medicina va a acabar teniendo todos los cannabinoides. Y aparte de los cannabinoides, trae los terpenos y trae muchas cosas más que hacen que haga su magia la planta. Correcto. Mariana, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que estamos yéndonos ya como a cuestiones muy técnicas y me gustaría regresar un poquito a lo que refería aquí el señor Leonardo. Tenemos que abordar las problemáticas que ha generado la prohibición, los costos que ha tenido para la salud pública, para todo, o sea, la violencia, la corrupción, todo lo que engloba la prohibición, ha generado unos costos muchísimo más altos de los que jamás ha tenido la planta y la sustancia en sí misma. La cannabis no tiene una dosis mortal, no hay una sobredosis. Si hay menores de edad, que solo una regulación podría limitar ese acceso. Hoy día no hay un dealer en México que te pida identificación cuando vayas a comprar. Y el beneficio de tener un mercado regulado es que podemos garantizar la calidad. Sin embargo, también tenemos que ver toda la otra parte, porque luego solo nos quedamos con el consumo. Y pues bueno, tenemos que entender que el próximo año se cumplen 100 años de prohibición, en donde se han esparcido muchísimos mitos y muchísimos estigmas en contra de las personas que usamos cannabis de forma recreativa, adulta, como se quiera decir. Entonces, yo como que quisiera no quedarnos tanto en si la concentración de los cannabinoides o no, sino en cómo vamos a regular para que, en efecto, los menores no tengan acceso, a menos de que sea requerido para un uso terapéutico, ¿no? Claro, es importante siempre generar primero la pauta técnica para que el auditorio entienda qué es CBD, cómo es de alguna manera el proceso para extracción, a qué se refieren con estos planteamientos, y ahora sí vamos a la parte en donde socialmente puede haber ciertas afectaciones o características que pongan en tela de juicio la seguridad de las personas, no solamente en la parte de salud, sino en la parte de seguridad nacional, como lo vemos en nuestro país con mucha más incidencia. La incidencia de inseguridad con base en diferentes grupos delictivos, grupos de narcotráfico, tienen que ver con el traslado y el trasiego de droga a nuestro país. En este caso, la marihuana sigue considerándose una droga de muchísimo traslado aquí en México y también hacia los Estados Unidos. El hecho de legalizarla, Leonardo, ¿consideras que se pondría una pauta para terminar con este proceso de inseguridad, o por lo menos con una parte de inseguridad en nuestro país? Hay un escritor, Max, amigos televidentes, que desarrolló esta expresión: jugar con la permisividad en el consumo de drogas es como jugar con explosivos. Destruir las barreras psicológicas, las barreras morales, las barreras legales
que detienen a muchos jóvenes ampliarán las posibilidades de mercado para los traficantes. ¿En qué se basó este escritor? En 3 evidencias. Primera evidencia, caso Colorado, mayor consumo en menores de edad, los criminales siguen en el mercado negro, son expresiones de la Procuradora General de Colorado, Cynthia Kaufman. Hay cárteles, hay actividad ilegal, esto no ha disminuido. Pero entonces quiere decir... Colorado es desde el 2013 la legalización. Pero entonces quiere decir que si se si se legaliza, entonces ¿por qué no han bajado la incidencia? No resuelve el problema. Perdón, pero yo tengo otros datos. Me parece muy bien. Si son iguales a los de lo que lo dice cada mañana, ya ganamos el debate. Espérenme, déjeme terminar nada más. 2. El caso de Uruguay. Hay un descomunal aumento de la violencia hoy en Uruguay. Asesinatos crecieron un 45.8% el año pasado, 2018. Y Uruguay está legalizado de hace ya buen rato. Los ajustes de cuentas entre los narcotraficantes están a la orden del día. Dicho de otra manera, a ver, si el caso Colorado, que es emblemático, y el caso Uruguay no les ha funcionado cuando su población es verdaderamente muy pequeña comparada con la de nuestro país, nos parece que si es jugar con el tigre o jugar con los explosivos al quitar estas barreras. Este eslogan del prohibicionismo ha traído muchas consecuencias. Yo terminaría con estas ideas. En 23 años hemos duplicado el número de consumidores entre 12 y 17 años y todavía no está legalizada. Exacto. Y todavía no está legalizada. Y en los últimos 4 años el incremento ha sido del 100% en menores de edad, del 1.3 al 2.6 según la CONADIC. Pero a ver, con estos datos yo sí entiendo de alguna manera una incongruencia sobre lo que se puede conseguir legalizando la droga y lo que ya existe de alguna manera, porque no solamente estamos hablando de marihuana, estamos hablando de diferentes drogas, las más duras, cocaína. Estos datos son solamente de marihuana. Son solamente de marihuana. Pero bueno, que comprueban que lo estamos haciendo todo mal, ¿no? No, comprueba que no estamos haciendo lo correcto. A ver, hay una prohibición. ¿Qué sería hacer lo correcto? Estamos de acuerdo. Yo fui alcalde de mi municipio. Hay en 2004-2006, Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Hay una prohibición que dice, está prohibido que tú le vendas un cigarro o una cerveza a un menor de edad. Si tú cumples esa ley, no vas a resolver el problema del papá que de todos modos, ándele, mijo, demuestre que usted es macho y pruébelo desde pequeño. Pero vas a disminuir en serio si pones a la policía municipal a decirle al de la tienda, no le puedes dar a un menor. No es un asunto moralino, por favor. La marihuana disminuye el rendimiento académico, hay un alto riesgo de abandono escolar, hay un bajo ingreso, el desempleo, la conducta antisocial y una insatisfacción con la vida que los lleva a ser cada día más irascibles. Pero bueno, ¿Para qué queremos eso? Estoy hablando de menores de edad, estudio del 2008. A ver, ¿hace cuánto tiempo, Mariana, consumes cannabis y con qué regularidad? ¿Por qué, de alguna manera, esto o este consumo tendría que ver con una baja incidencia, una baja calidad en tu estructura intelectual o sobre todo en tu rendimiento intelectual? Es sobre todo lo que está planteando Leonardo aquí. Yo ¿Cómo ha sido tu consumo experiencia? cannabis de forma frecuente desde hace más de una década. En ese tiempo terminé 2 licenciaturas, una maestría, me llevo bien con mi familia, tengo amigos, siento que ¿Y en algún momento sirvo a la sociedad. ¿Sentiste que bajó tu rendimiento intelectual? No, intelectual no, he tenido momentos altos y bajos a lo largo de la vida porque así es la vida y la Pero no cannabis por causa de la cannabis. me ha servido, no, al contrario, yo creo que la cannabis puede tener muchos beneficios y también hay personas que piensan que cualquier consumo de cannabis es terapéutico por los efectos que tiene, porque te relaja, ¿no? Porque te puede estimular el apetito, estar de buen humor. Tiene muchos efectos que pueden ser beneficiosos para la vida de las personas. Por supuesto, hay personas que pueden incurrir en un uso problemático de esta o de cualquier otra sustancia, incluso del celular o de cualquier cosa, ¿no? Realmente el prohibirlo genera condiciones que son más peligrosas. ¿Qué ocurre? A las personas usuarias nos persigue la policía, nos extorsionan, nos hacen pasar malos ratos, ¿no?
Y esto pues, no sirve para nadie, no le sirve ni a la policía estar extorsionando a personas usuarias, porque podrían estar encargándose del crimen o de cualquier otra cosa, y pues a nosotros nos genera una gran desconfianza de las autoridades. Si a ti como usuario se te corre del trabajo, se te corre de la escuela, ¿de qué manera se te está beneficiando? Y actualmente bajo el esquema prohibicionista eso es lo que se nos dice que se debe de hacer. La prohibición no ayuda y tenemos casos también como por ejemplo el de Portugal, en donde ahí despenalizaron no solo la marihuana, sino todas las sustancias y ahí ni de derecha ni de izquierda están dispuestos a cambiar esa ley gracias a los altos índices positivos que ha tenido. Entonces, yo creo que habría que revisitar los datos. Él mencionaba un dato del 2008, me parece. Yo creo que ya hay datos mucho más actualizados. En los últimos años ha habido mucho avance. Los porcentajes son del año pasado. Perdón, es que había dicho 2008. Ese es un análisis de las consecuencias sociales del 2008. Ya, bueno, creo que habría que tomar en cuenta todo el periodo de guerra que ha vivido México en estos últimos 2 sexenios para ver si realmente se sostienen esos beneficios. Yo creo que hemos visto en muchos casos, incluso en Uruguay, incluso en Colorado y en muchos estados más de Estados Unidos, que genera beneficios, que hay una enorme recaudación fiscal y que no, es más, no hemos visto que esto se revoque en ningún solo estado en Estados Unidos, al contrario, ya más de la mitad de los estados allá tienen algún tipo de acceso a la cannabis, sea para uso medicinal, sea para uso recreativo y e incluso va avanzando en Canadá. En México, en donde realmente el consumo de cannabis es tan bajo, tendríamos que pensarlo también como un producto de exportación que puede funcionar no solo para la cannabis para uso recreativo, sino que también, como bien mencionaba Guillermo, la regularización de la cannabis, de la planta entera, también puede traer muchos beneficios para los usos alimentarios, industriales, cosméticos. Entonces, el regular con miedo, el seguir repitiendo estas mentiras que nos ha puesto el prohibicionismo durante los últimos 100 años, que ya nos parecen, pues ya son obsoletas completamente. Entonces, hay que empezar a hacer leyes con base en evidencia científica y que no sean basadas en viejos prejuicios. Eso es importante, que se hagan leyes con base en las investigaciones científicas. Antes de ir contigo, Leonardo, regreso contigo, Guillermo. Mira, nosotros en la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis estamos en contra de que los menores fumen. De hecho, nosotros, de acuerdo a estudios científicos, se cree que hasta después de los 21 años es cuando se acaba de formar todo bien en la cabeza, ¿no, Doc? 23 años, pero como en México la mayoría de edad es a los 18 años, pues entonces la legalización tendría que venir a partir de los 18 años, una cuestión legal. Pero sí, nosotros sí creemos que esto es una sustancia para adultos, no es para niños. Sí, pero el alcohol tampoco está regulado de alguna manera para adultos. El alcohol, la incidencia de alcohólicos y de alcoholismo en nuestro país, no es que yo tenga esta postura, es un hecho que refleja también un problema de salud dentro de nuestro país y a partir de los datos de la Organización Mundial de la Salud sobre la incidencia de consumo de alcohol, que sí está regulado, pero es por el no tratamiento adecuado de alguna manera o por la conciencia social que existe sobre la venta de alcohol. Una diferencia muy importante con el alcohol es que en el alcohol tenemos medidas. En el cannabis, como esta planta ha estado en la ilegalidad durante tanto tiempo, no hay medida. Tú no te puedo decir hoy en día, así como tómate 2 shots, dale 2, 3 fumadas o cómete 2, 3 comestibles. Todavía no hay los estudios suficientes que nos den una dosificación para el cannabis. El día que haya una dosificación para el cannabis, las cosas van a cambiar. Que eso tiene que ver con las leyes. Con las leyes. O sea, lo primero que tenemos que pensar es que se legalice. Si no pensamos en una legalización, no podemos pensar en nada más, no podemos pensar más que en que sigan las cosas como están, que es lo que menos hoy le conviene al país. Porque como decían, déjame darte unos datos de Colorado en cuanto a la recaudación. Oh, es un negociazo, claro sí. Que es un negociazo. Desde la legalización en el 2014, han vendido $6,000 millones de cannabis. Se han cobrado en impuestos $1,500 millones en cannabis y se han destinado nada más a un programa de reconstrucción de escuelas
250 millones de dólares. Sí, son cifras importantísimas porque es un gran negocio, así como lo representa el alcohol y otras sustancias. No, perdón que te interrumpa, pero mira, nada más en el 2018. En el 2018, Colorado vendió 1.500 millones de dólares. De alcohol cobró 45 millones de dólares de impuestos. No, claro, no es que sean comparados, pero son... Y de cannabis cobró 280 millones de dólares. Claro. Imagínate la diferencia entre el alcohol y el cannabis, porque el cannabis no te daña como te daña el alcohol. O sea, en el cannabis lo peor que te puede pasar es que te comas una pizza y te duermas. Ahora, no si se legaliza de alguna manera el uso recreativo y médico de la marihuana, ¿no abriría la puerta para legalizar otras drogas a partir de esa legalización? Vamos a plantear esta pregunta, respondemos después del corte de esta pausa que tenemos que hacer obligadamente. Estamos haciendo un análisis y un debate sobre la legalización de la cannabis en nuestro país. Hacemos la pausa y volvemos aquí en el Heraldo Televisión. Ich war Führungsperson einer radikalen rassistischen Bewegung. Als ich Flüchtlinge unterrichtete, ihnen zuhörte, verstand ich, wie wichtig Diversität ist. Heute kämpfe ich gegen Rassismus in meinen Vorträgen. Ich habe meine Geschichte verändert. Ich bin wiedergeboren. Esta Navidad, llévate un Jetta desde 291,990 pesos más 0% de comisión por apertura. Volkswagen. Este no es otro típico comercial de Coca-Cola. Es sobre lo que pasa después. Sabemos que las botellas que más importan son las vacías, las olvidadas. Y aunque hoy reciclamos 6 de cada 10 de esas botellas, no es suficiente. Por eso nos comprometemos a producir 0 residuos para el 2030. Vamos a recolectar y reciclar el equivalente a todas las botellas que vendamos. Así que obsérvanos. Involúcrate. Hagamos esto juntos. Evita el exceso. Típico comercial de cerveza. 85 calorías. 85 calorías. No es tan típico. Amstel Ultra. Nada típica. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate en el Heraldo Televisión. Antes de continuar con la postura de cada uno de los invitados que tenemos en la mesa de hoy, vamos a escuchar las palabras del secretario de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, al respecto también de lo que implicaría la legalización de la cannabis en nuestro país, cuáles serían las consecuencias, pero también poner en la mesa de cuáles serían los beneficios. Vamos a escucharlo y regresamos en un momento. Es una buena decisión de la Suprema Corte. Creo que la tendencia en el mundo es hacia la liberalización del consumo lúdico y médico de la marihuana y creo que es sintonizarse con esa tendencia que merecidamente ha ganado terreno en el mundo. Bueno, ahí están las palabras del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que dice que sí lo ve como una postura, una herramienta viable para terminar directamente con la inseguridad en nuestro país. Doctor. Bueno, ya a mi punto de vista yo creo que hay que ser muy precisos en las palabras que se emplean. El uso lúdico, para mi opinión, creo que no es el término, es el uso adulto. Y creo que sí debe de ser integral, porque como bien comenta el doctor Durazo, finalmente es una cuestión global, mundial, pero sí hay que determinar muy bien los diferentes usos. Si bien la regulación puede tener muchos beneficios siempre y cuando se puntualicen bien los términos, hacer un mismo discurso para poder tener regulaciones muy claras, porque yo no creo que sea como tal legalizar, creo que se tiene que
regularizar, regular. Porque si fuera legal, pues cualquiera pudiera acceder, un menor te lo pudiera comprar. ¿Por qué? Porque es legal. Creo que debe ser regulado y evidentemente ir aprendiendo de todos estos países donde ya han tenido un avance. ¿Cuáles tendrían que ser entonces las regulaciones para que se consuma de una manera apropiada y que no se convierta? Depende qué tipo de uso. A mí, desde mi trinchera... Desde los dos, desde el recreativo y desde el médico. Desde el recreativo, digo, es a grandes rasgos, creo que debería ser exclusivamente para adultos. Creo que deben de ser vigilados en los consumidores, que se les dé producto de calidad, que todos estén identificados, identifique el uso problemático, cosas que ya se han discutido. Pero eso de alguna manera es utópico, ¿no, doctor? Porque revisar y regular de alguna manera que todas las personas consuman siendo mayores o menores de edad es imposible en nuestro país. Si no se hace de una manera consciente actualmente cuando no está regulada, si se regula sería prácticamente imposible. ¿Se podría convertir esto en un problema de salud? Ya es un problema de salud y mientras pero no mucho se más regula, grave de lo que ya es. Sí, yo creo que sí, pero lo contrario, si no se regula, se puede hacer más grave. Y en la otra parte, o sea, nos comentó sobre lo que se... En la parte medicinal, en la parte... yo creo que ahí la tenemos un poco más sencilla. Hay países donde ya han avanzado muchísimo. En Israel ya hay guías de dosificaciones, ya se tienen ciertas enfermedades bien identificadas, qué cannabinoides, porque los cannabinoides, como dice el ingeniero Guillermo, son muchísimas. Tenemos cannabidiol, THCV, tetraiocannabivarin, cannabinol, muchos compuestos que cada uno son empleados de manera distinta. Entonces, identificar qué es útil para cada enfermedad, pero eso no lo vamos también a poder saber porque las poblaciones son diferentes. No es lo mismo la genética de una persona que viene de Israel que una persona mexicana. Entonces también necesitamos nosotros los médicos, los científicos, poder investigar la planta del cannabis con nuestros pacientes para poder tener mejores resultados a las aplicaciones. Leonardo. El 43.5% de ingresados a los centros de integración juvenil, cifras del año pasado, son de cannabis, son menores de edad. Esta legalización o regularización... Ingresados, pero ¿por qué padecimiento? Exactamente. ¿Por la adicción? Sí, por la adicción. ¿A puro cannabis o a una lista...? No, estos son solamente de cannabis. Datos de CONADIC, Secretaría de Salud, 2018, 43.5% en los centros de integración juvenil. Son menores de edad y no está legalizado. Creo que aquí tendríamos que partir de 2 o 3 elementos. Nadie puede coartar la libertad de nadie. Y no tenemos para vigilar al delincuente, tendremos para vigilar a cada ciudadano, como bien lo decías, Max, hace ratito. Eso va a ser imposible. Si alguien quiere consumir, de todos modos lo va a hacer. Sin embargo, las leyes también educan. Las leyes tienen un instrumento pedagógico. Por eso para nosotros es preocupante. Si a Mariana ha aprendido en 10 años a consumirlo de manera prudente, responsable, al contrario, le ha servido para sus altas y bajas, etcétera, pues yo conozco muchos hijos de padres de familia por todos los rincones del país que la historia es totalmente al revés, es muy diferente. Han tenido que internarlos porque el proceso de haber probado la primera vez se les fue de control a los padres de familia. No los persiguió la policía, nadie los metió a la cárcel, nomás tienen un problema muy, muy grave con su salud, que quién sabe si lo puedan resolver en los próximos 5 o 10 años. Y no está legalizado. Termino mi comentario. Me parece que aquí el problema en el caso de los menores de edad tenemos que enfocarlo de diferente forma. El que accesa a la marihuana, en este caso al cannabis, casi siempre lo hace por invitación de otro o porque hay problemas en su casa. Y piensa que esta es una manera de resolver las diferencias, los desencuentros, las separaciones, los golpes, etcétera, etcétera. Nosotros en la Unión Nacional de Padres de Familia pretendemos mejor hablar con los papás y decirles, oye, en la medida de lo posible, todas las medidas preventivas que puedas para que no. Ya lo es. Pues entonces todas las medidas de amor, de cuidado, de acompañamiento, porque si no, va a pasar del gusto, esté legalizado o no, al cadáver, al cajón. Aquí yo tengo una observación. Sí, adelante. Menciona que tiene problemas en la salud. ¿Qué problemas tiene, qué repercusiones en la salud tienen los consumidores? Conflictivos, que me imagino va a un bajo rendimiento, problemas cognitivos, esa es una. Y la otra, como bien comentaste, un problema de adicción no es la molécula como tal, sí tiene que ver la molécula porque actúa en el circuito de recompensa, pero es una cuestión biopsicosocial. Y como estos tipos de asociaciones familiares
deberían de atender problemas intrafamiliares, porque un adicto no se hace adicto, sí tiene que ver la molécula, pero es la personalidad, los problemas que tiene en el entorno social. Por ejemplo, se ha demostrado también los veteranos de guerra, personas que salen del reclusorio y llegan a sus casas con sus familias y tienen un menor consumo. Entonces, la raíz del consumo de la adicción no es como tal la molécula, sí interviene. Y esta molécula, puntualmente el THC, que es la que tiene los problemas adictivos de la marihuana, realmente no tiene los efectos secundarios a comparación de muchas otras. Entonces, las repercusiones en salud realmente son mínimas, a menos que, bueno, y también no está demostrado al 100%, que el consumo sea en edades tempranas, porque el consumo, entre más temprano sea el inicio, es mayor el consumo, es más frecuente, y no está todavía confirmado, porque si no estaríamos llenos de esquizofrénicos o paranoicos, pero que pueden tender a desarrollar este tipo de enfermedades psiquiátricas. Pero no es totalmente cierto, no hay un estudio que realmente compruebe eso, a comparación de otras sustancias muchísimo más duras y que son reguladas, no legales, como lo es el alcohol, como lo es el tabaco. Incluso se menciona que es una droga de entrada el cannabis. Sí, porque es la más barata y la que el dealer te regala. Pero también hay estudios donde se han demostrado que consumidores de otras sustancias más fuertes, que pudiera sonar absurdo, ¿no? Es que está dejando una droga por otra, pero los efectos secundarios de estas dos sustancias no se comparan en lo más mínimo. Sí podría sonar muy utópico pensar en que cada quien vigilar a todos los consumidores, como yo lo mencioné desde un principio. La gente ahorita, los consumidores, no lo van a dejar de consumir, aunque sea legal. Si se regula, aún así, aunque haya clubes y haya algunas personas que estén consumiéndolo bajo ciertas regulaciones, va a haber otras que las van a consumir todavía en el mercado negro. Si bien es cierto, no se puede vigilar a todos, pero pues no podemos pensar en una regulación perfecta de un inicio. ¿Por qué? Porque pues tenemos que ir aprendiendo y no somos tampoco pues como para decir, tiene que ser así, pero se tiene que empezar por algo, ¿no? ¿Qué referentes hay, así como lo marcó Leonardo, en los aspectos en Uruguay, en nuestro país, en Canadá, sobre los aspectos negativos? ¿Qué referentes hay positivos en otras partes del mundo en donde sí está legalizada? Por ejemplo, en Holanda también. O sea, más allá de estos datos que ofreció Leonardo, ¿cuáles son los datos que sí pueden darnos también un pie para saber que la legalización puede ser una herramienta viable para que se terminen diferentes problemas? Sí, bueno, por una parte ya había mencionado el caso de Portugal, pero también el caso de Holanda es muy interesante porque ellos a lo que le apostaron fue la separación de mercados. En Holanda sigue siendo ilegal vender marihuana. Sin embargo, establecieron un sistema de coffee shops en donde la gente puede acceder a la cannabis de forma legal, en donde no tienen que recurrir al mercado negro, y de esta forma quienes quieran consumir cannabis no van a estar expuestos, como bien decía Guillermo, a todas las demás sustancias. Otra cosa, la que es muy útil y que hemos visto, incluso en el caso del alcohol, es la reducción de riesgos y daños, que son una serie de políticas, de instrumentos, de acciones que podemos tomar para que nuestro consumo conlleve los menos riesgos posibles. Entonces, lo hacemos con el alcohol. Antes de salir a una fiesta, comemos antes, intercalamos un vaso con agua. De la misma manera se puede hacer con la cannabis. Al tener una planta de buena calidad, al no quemarla, sino vaporizarla, no sé, o sea, hay muchas maneras en las que nosotros podemos consumir tanto cannabis como cualquier sustancia, incluida el azúcar, el café, el alcohol, para disminuir los riesgos a los que nos enfrentamos. Un ejemplo se ha mencionado mucho el alcohol. Vimos en los años 30 que en Estados Unidos, con la prohibición del alcohol, bueno, más bien en los años 20, con la prohibición del alcohol, lo que se desató fue la violencia, que es lo que vemos aquí hoy día. ¿Qué pasó después de que se reguló? Sí, en efecto, sigue habiendo quien hace cerveza artesanal o que existe el alcohol adulterado, pero en general lo que buscamos los consumidores es el alcohol que viene con todas las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Entonces, y por otra parte también en México, ¿qué vimos que servía? ¿Prohibir el alcohol? Pues no iba a tener resultado. ¿Qué veíamos? Que el manejar y beber pues producía muchos accidentes. ¿Qué se implementó? El alcoholímetro.
el alcoholímetro ha salvado muchísimas vidas. Nosotros podemos hacer todo este tipo de acciones que no tienen que ir con el lado más extremo, que es la prohibición absoluta, en donde nuestro único objetivo en la vida es la abstinencia. No, tenemos que aprender y se puede enseñar a las personas a ser conscientes. La gente no solo consume porque se quiera morir y destruir y porque venga de un entorno social desfavorecido. Al contrario, también tenemos evidencia de que las personas que más utilizan cannabis y otras sustancias son universitarios, personas que tienen acceso a otro tipo de información y estilo de vida. Entonces, nada más como que tenemos que irnos alejando un poco de esta idea de que por una parte la prohibición permite la abstinencia absoluta, lo cual es una mentira. Como bien decía, pues de cualquier modo ha ido incrementando el uso y pues hoy en día pues mejor tenemos que pensar en cosas innovadoras. ¿Qué podemos ver? Pues justamente todos estos casos en donde no nos vamos al extremo de la prohibición absoluta y donde pues brindando la información a la sociedad y a las personas toman decisiones por sí mismas de forma más inteligente y no necesitan que vengan y que los corran del trabajo o que los agarre la policía. O sea, hoy día la SEDEN es la encargada de la prevención de adicciones en este país. O sea, no tiene ningún sentido. La campaña que se está implementando desde el gobierno federal es súper estigmatizante. Parece el solo di no de los años 90 en Estados Unidos. Estas campañas sabemos que no funcionan. La gente necesita información de verdad para tomar decisiones responsables y decirle a la gente que solo diga no es lo que se requiere hoy en día, sobre todo porque ya tenemos acceso a Internet y estas mentiras, estas historias de que te vas a fumar un toque y luego te vas a morir, ya sabemos que no son ciertas, sabemos que es propaganda y tenemos que confiar en que la gente no es tonta, no tenemos que ser tan paternalistas. Las personas con suficiente información toman buenas decisiones. Leonardo. Mira, nosotros creemos que el problema no es la legalización, hay que ir a la raíz. Y la raíz tiene que ver con las familias, la raíz tiene que ver con padres que estén presentes cuando sus hijos los necesitan en el momento preciso. Porque si no, el día de mañana, cannabis o no, alcohol o no, vamos a tener ciudadanos con problemas para la convivencia social, para la competitividad, para el desarrollo de su plan de vida. Un ambiente de amor y de seguridad con aprendizaje de argumentos sólidos puede que nunca desarrollen esta tendencia adictiva. De tal forma Ahora, que... déjame interrumpirte rápidamente ahí, Leonardo. En un país en donde existen 50 millones de pobres, de los cuales el 17-18% son personas en pobreza extrema, ¿cómo se puede garantizar esta cercanía, este acompañamiento con los menores de edad cuando lo que tienen precisamente es todo lo contrario? Ese mismo argumento te dice, saben que no lo legalicen porque tenemos el 50% de familias desintegradas, que con la legalización vamos a tener un camino que difícilmente vamos a medir las consecuencias. Efectivamente, no tenemos manera de llegar a todos. Pero si tú decías que las leyes educan, las leyes son para todos de alguna manera. Sí, también. claro. Por eso, si tú legalizas con este dato que tú das del 50% de familias desintegradas, papás que tienen que salir a las 7 de la mañana, regresan a las 7 de la noche, y los hijos a quien mejor le va lo queda la abuela, al que más o menos la tele y al que no la calle, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa, legalizar nos va a meter en un problema mayor de salud pública, sobre todo con los menores de edad. Insisto, si alguien... Pero bueno, estas personas no tienen acceso a la droga porque no tienen los recursos para comprar marihuana. Híjole. O sea, hoy en la mañana estuvimos en un CONALEP. ¿Tienen recursos para comprar lo que van a comer apenas? CONALEP Coyoacán, 2.300 alumnos, preparatoria, un auditorio de 150. ¿Conocen a alguien? ¿Verdad? Y el 90 y tantos % conoce a alguien que consume, etcétera. Consecuencias, la mayoría de los que dijeron los conocemos, etcétera, han vivido una serie de escenarios desde pues el robo hormiga, porque yo necesito para poder comprar el consumo y por lo tanto me convierto en asaltante de la esquina, me quito el bolso, vuelvo a consumir. No es teoría, lo dijeron los alumnos del CONALEP, Mariana. Y son 150 alumnos de preparatoria que el 90 y tantos % dijo, nosotros hemos vivido esa experiencia. No estoy diciendo que sea el universo general. Termino el comentario. El tema tiene que ir con la familia. Legalizar lo único que va a provocar es liberalizar el consumo. Y la liberalización del consumo no nos va a dar para atender las consecuencias de esos menores de edad. Si hoy no nos da para atender a los niños con cáncer, no nos da para atender a N enfermos,
Ahora imagínate con esto, exponencialmente hablando, a nosotros sí nos preocupa como padres de familia. Adelante, Guillermo. Para mí era muy importante desde el principio marcar una diferencia entre la parte lúdica y la parte industrial. Hoy hablas de que la mitad del país vive en pobreza extrema. La mitad no, 50 millones de pobres, de ese 50 millones, el 17%. Bueno, hay 50 millones de pobres hoy en el país. La mayoría de esos pobres se encuentran en el campo, se encuentran en la sierra. Si nosotros legalizamos esta planta en la parte medicinal y en la parte industrial, les estamos trayendo una nueva oportunidad de vida a esta gente en el campo. Hoy esta gente en el campo, que tiene un promedio de 1 hectárea de temporal, que siembra maíz para autoconsumo, le dan 3 toneladas. El precio del maíz vale 5,000 pesos y bien te va. Estás hablando de que un agricultor tiene la oportunidad de acceder a 15,000 pesos en una temporada, cuando si nosotros legalizamos... Pero entonces quiere decir que en lugar de consumir maíz, consumamos marihuana porque las personas, estos campesinos... Que sembremos cáñamo. Okay. Es que es diferente. ¿Por qué vamos a sembrar cáñamo? Porque ese mismo agricultor, con esa misma tierra, con esa misma agua y con esos mismos implementos, podía acceder, en lugar de 15,000 pesos anuales, él puede acceder a 56,000 pesos anuales. ¿Por qué? Porque el cáñamo es como el puerco, se come todo. Vendes las fibras, vendes los granos, vendes la flor, y de ahí lo puedes transformar en papel, lo puedes transformar en plástico, lo puedes transformar en biocombustible, lo puedes hacer como dióxido, como bonos de carbono para limpiar el medio ambiente. O sea, esta planta tiene muchísimos usos, que hoy en día el principal problema que tiene la humanidad no son las adicciones. Hoy el principal problema que tiene la humanidad es el ecológico. Estamos ahogándonos en plástico. La única manera de poder garantizarles la vida a nuestras siguientes generaciones es empezar a retomar esta planta que se usó desde el año 1500 antes de Cristo en los textiles en China. Tenemos que volver a tomar esta planta con la cual Gutenberg imprimió su primera Biblia. Tenemos que retomar esta planta que, como hablábamos, nos va a hacer plásticos biodegradables en 80 días. Hacia allá tenemos que ir. Hoy nos hemos enfocado en la parte recreacional y en la parte lúdica, y ese no es el negocio. Habemos 7.2 millones de consumidores de cannabis lúdicamente en México. Todas las noches, 40 millones de mexicanos se toman una pastilla o se toman una pomada para cualquier tipo de dolor. Y por mexicano consumimos 200 botellas de PET al año. Sí. Pónganlo en una balanza. O sea, debemos de enfocar de que esto lo que nos va a traer, nos va a crear una nueva actividad económica que hace mucho que no pasa en el país. Esto le va a traer empleo a los transportistas, a los agricultores, a los que venden tractores, a los que venden caja. ¿Qué es lo que no ha permitido entonces la legalización en términos legislativos en nuestro país a partir de estos beneficios que tú... El primer gran problema que tenemos es que no podemos sembrar esta planta en México. Al nosotros no poder sembrar esta planta en México, como dice el doctor, la tenemos que importar. Y eso pues nos da unos precios estratosféricos porque... Mira, te voy a poner el ejemplo del Epidolex, que es la única medicina que está aprobada por la FDA. El Epidolex es una medicina que te costaría 50,000 pesos mensuales, cuando tú la podías producir en tu casa por 50 pesos. ¿Por qué? Porque el sistema de medicinas en Estados Unidos pues, es un sistema totalmente diferente. Entonces tienes que comprarla allá, tienes que pagar impuestos allá, la tienes que importar a México, tienes que pagar impuestos en México, tienes que tener una distribución en México. Ahora, que es muy interesante eso, pero como profesionista de salud aquí yo diría, está bien si no tienes acceso, si el Estado no te resuelve el medicamento, porque pues la gente requiere de salud. ¿Qué harías si tu hijo, tu papá, tu abuelito realmente está enfermo y no hay cura? No, por eso, pues, lo siembran. Lo importante es que nos la dejen sembrar. Si no nos la dejan sembrar, no vamos a poder detonar una nueva actividad económica. 2, tenemos que prohibir, y nuestros verdaderos enemigos no somos nosotros. Claro. Nuestros verdaderos enemigos son los brasileños, son los colombianos, son todos los que tienen el mismo clima que tenemos nosotros. Y la gran ventaja que tiene México para producción... ¿Te refieres a enemigos como competidores? Como competidores. Los principales competidores. Hoy Brasil
acaba de legalizar la marihuana medicinalmente. Brasil tiene ranchos de 30,000 hectáreas. ¿Saben lo eficientes que van a ser los brasileños para la producción de esto? Entonces necesitamos, así como nos cuidamos de que los zapatos chinos no entren a México y les ponemos aranceles, lo mismo tenemos que hacer con la importación del cannabis. Tienen que tener aranceles especial, o sea, aranceles determinados especialmente para la producción y la importación también de... Para poder dejar que esta nueva industria crezca. Tomo esto como conclusión, voy contigo, Mariana, también para tu conclusión, y contigo, Leonardo, 30 segundos rápidamente para cada uno. Yo creo que por eso es indispensable que ya dejemos de hablar de si se debe o no se debe, sino de los cómo. Tenemos que sacar una legislación en México que tome en cuenta el campo nacional, porque México es un país productor. En efecto, yo creo que México tendría que estar surtiendo al mundo de cannabis de buena calidad. Tenemos que darles condiciones a nuestros campesinos para que no sea que el día de ayer estaban bajo el yugo del crimen organizado y el día de mañana estén explotados por compañías extranjeras. Tenemos que garantizar que los menores de edad no tengan acceso a la planta de uso adulto. Que las personas que sí somos usuarias que nos garanticen nuestros derechos, que no nos estigmaticen, que no nos criminalicen, que no nos persiga la policía, que no se nos sobreregule, porque tampoco creo que se nos tenga que tener ahí marcados con una identificación para ver si el día de mañana ya nos volvimos adictos, según quién. Eso tiene que ser un reconocimiento personal si uno desarrolla un uso problemático. Tenemos que garantizar los derechos, tenemos que hacerle caso a lo que dijo la Suprema Corte, no se vale, yo tengo otros datos. Este proceso ya lleva muchos años, entonces es indispensable regular con los objetivos que ayuden a beneficiar al país y que no se tiene que sobreregular, no se puede regular con miedo y que ya tenemos que dejar atrás el sí o sí no y centrarnos en el cómo. Rápidamente, 30 segundos exactos. Rapidísimo. La droga no resuelve los problemas, los pospone y los agrava. La legalización no abarataría su costo, solo cambiarían las zonas de compraventa. El gran beneficiario sería el intermediario y seguramente hay firmas, espero que ninguna aquí representada, y si lo hay, pues hay que quitarse la máscara. Aumentaría el consumo porque habría publicidad abierta a la población y finalmente eso se regula. Acentuaría la farmacodependencia. Es una mesa que abre